Era una tarde gris y lluviosa en Buenos Aires. Las gotas de agua caían sin cesar sobre la ciudad, cubriendo las aceras y las calles con un manto húmedo que parecía detener el paso del tiempo. Javier Milei, quien había recorrido un largo camino desde su juventud en los suburbios de la ciudad hasta convertirse en una figura central de la política argentina, caminaba absorto por la calle. Con el rostro serio y la mirada fija, se movía entre la multitud como si no existiera nada más a su alrededor. Los gritos de los vendedores ambulantes, el sonido del tráfico y el bullicio de la gente parecían desvanecerse en su mente, pues su atención estaba completamente centrada en un solo pensamiento: la política. Las próximas elecciones, las reformas que debía proponer. Sin embargo, algo había cambiado en él. No sabía bien qué era, pero sentía una necesidad inexplicable de encontrar algo más, algo que no estuviera relacionado con los números, las leyes ni los discursos. De repente, sin saber bien por qué, sus pasos lo llevaron por un callejón estrecho y poco iluminado. Este tipo de callejón no era común en la ciudad, al menos no para alguien de su estatus, alguien acostumbrado a las grandes avenidas y los restaurantes de lujo. Pero allí estaba, frente a él, un rincón olvidado de la ciudad que no muchos conocían. El ambiente era denso, el aire olía a humedad y a residuos, a la mezcla de una vida que lucha por sobrevivir entre las sombras del progreso. Javier, sorprendido por su propia decisión de desviarse de su ruta habitual, decidió continuar adelante. Tal vez era la lluvia que lo había llevado allí, o la curiosidad que despertaba el contraste entre su mundo y el de aquel callejón. Con cada paso, el eco de sus botas resonaba en las paredes de ladrillo, amplificando la quietud del lugar. Las pocas luces de los faroles titilaban, lanzando destellos que apenas iluminaban el camino. La ciudad a lo lejos parecía un mundo completamente diferente, lleno de vida, energía y movimiento. Pero allí, en ese rincón apartado, parecía que el tiempo se había detenido. Fue entonces cuando lo vio. Sentada sobre una caja de cartón, cubierta con un abrigo rasgado y una bufanda que solo dejaba ver una fracción de su rostro, estaba una mujer. Su figura era frágil, encorvada por el peso del frío y las adversidades. Al principio, Javier no la reconoció, pues su rostro estaba en gran parte cubierto. Sin embargo, algo en su postura, en la forma en que estaba sentada, algo que no podría describir bien, le pareció familiar. Se detuvo en seco. Era como si, por un instante, el ruido del mundo se desvaneciera y todo lo demás quedara suspendido en el aire. Se acercó lentamente, sin saber bien qué hacer, pero con una sensación profunda en su interior que no podía ignorar. Algo en su estómago le decía que debía acercarse. A medida que recorría la corta distancia que los separaba, sus ojos se clavaron en ella, en sus manos temblorosas que abrazaban sus rodillas. Era como si la mujer, a pesar de su fragilidad, estuviera resistiéndose a rendirse ante las circunstancias. Cuando estuvo a unos pocos metros de ella, la mujer levantó la mirada. Unos ojos cansados y llenos de historias no contadas encontraron los de Javier. En ese momento, el mundo dejó de girar. Todo se detuvo. Javier, con su experiencia en la vida y la política, había aprendido a leer las emociones de las personas, a identificar la fuerza y el sufrimiento detrás de cada mirada. Pero lo que vio en esos ojos era diferente. Era como si, a través de esa mirada, estuviera mirando directamente al pasado, un pasado que había marcado su vida de una manera que nunca habría esperado. Una sensación extraña recorrió su cuerpo. Un nudo se formó en su garganta, y por un momento, no supo qué hacer. Era como si, en ese instante, toda su vida hubiera cobrado un nuevo significado. La mujer no dijo una palabra. Su mirada hablaba por ella, y Javier comprendió que había algo más detrás de esa mirada, algo que lo conectaba con ella de una manera profunda e inexplicable. A medida que la lluvia caía más fuerte, Javier dio un paso más cerca de la mujer. Su rostro, finalmente visible, revelaba una mujer que no se dejaba vencer por la adversidad, que había luchado toda su vida por sobrevivir. Y en ese instante, una chispa de reconocimiento cruzó la mente de Javier. ¿Era posible? ¿Podía ser ella? La mujer, al ver la sorpresa en su rostro, no dijo nada, pero sus ojos confirmaron lo que Javier ya temía. Era ella. La mujer que había cuidado de él cuando era un niño, su niñera. El tiempo pareció detenerse aún más. Javier retrocedió unos pasos, paralizado por la revelación. ¿Cómo había llegado ella hasta allí? ¿Cómo era posible que la mujer que alguna vez se encargó de sus cuidados ahora estuviera viviendo en las calles, olvidada por todos, incluso por él? La imagen de su niñera, con su sonrisa cálida y su paciencia infinita,
contrastaba profundamente con la mujer que tenía enfrente. Pero algo más profundo aún lo conmovió, el dolor en sus ojos, el sufrimiento que llevaba consigo, era algo que él mismo, en sus años de éxito y poder, nunca había experimentado. Con un esfuerzo, Javier finalmente rompió el silencio. La mujer lo miró en silencio, esperando que fuera él quien hablara primero. Pero las palabras no venían. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía alguien como él, que había alcanzado todo lo que alguna vez soñó, ofrecer consuelo o soluciones a una vida tan marcada por el abandono y la desdicha? En ese momento, Javier comprendió que había algo más importante que la política, que los discursos y las promesas que tanto le obsesionaban. Había algo más profundo que lo unía a esa mujer, algo que no tenía nada que ver con su posición ni con su poder, sino con la humanidad compartida, con la conexión entre seres humanos que, por alguna razón, el destino le había permitido reencontrar en ese preciso momento. El aire, pesado por la lluvia, llenaba el espacio entre ellos con una sensación de quietud profunda. Javier no sabía qué decir, ni cómo reaccionar ante ese encuentro tan inesperado. Había pasado tantos años desde que vio por última vez a esa mujer. Ella fue quien lo cuidó cuando sus padres estaban ocupados con sus propios asuntos, quien lo consoló cuando tenía miedo en la oscuridad y quien, con una sonrisa amable, hacía que su mundo de niño se sintiera más seguro. Recordaba sus días de infancia con ella como si fueran ayer. Cada vez que caía la tarde y su madre estaba demasiado ocupada para prestarle atención, era la niñera quien lo escuchaba, quien lo hacía reír, quien le enseñaba a ser fuerte. Ella tenía una manera especial de contar historias, historias que parecían ser simples, pero que siempre tenían un toque de sabiduría. Había algo en su presencia que le brindaba consuelo, algo que él ahora, como adulto, solo podía recordar con una mezcla de nostalgia y pesar. A lo largo de los años, la vida de Javier se había llenado de responsabilidades, compromisos y retos, y como suele ocurrir en el ajetreo de la vida, perdió el contacto con las personas que realmente lo habían moldeado. La niñera se desvaneció en su memoria, al igual que otros rostros del pasado. Sin embargo, esa figura, esa mujer que siempre estuvo allí para él cuando era un niño, ahora estaba frente a él, completamente diferente. Su rostro mostraba las huellas del tiempo y la vida que le había tocado vivir, una vida que no había sido fácil. El contraste entre su niñera cariñosa y la mujer que ahora veía era desgarrador. Javier la observó durante unos segundos, intentando encontrar las palabras adecuadas. La mujer seguía sentada en su caja de cartón, abrazada a sí misma por el frío, con la mirada fija en el suelo. El ambiente estaba cargado de un silencio que, en lugar de resultar incómodo, parecía un reflejo del dolor compartido. No había necesidad de palabras en ese momento. La tensión en el aire era palpable, como si ambos estuvieran reviviendo el pasado sin necesidad de hablar. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio, con una voz que sonaba rasposa, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «No me reconociste, ¿verdad?», dijo suavemente, con una sonrisa triste que apenas tocaba sus labios. Javier, sorprendido, apenas pudo responder. «No, no lo sabía, no podía ser». «¿Eres tú?». La mujer asintió con la cabeza. «Sí, soy yo, Javier. La misma que te cuidaba cuando eras pequeño. Aquella que te abrazaba cuando tenías miedo de los monstruos debajo de la cama». La mención de esas palabras, aquellas simples frases que él había escuchado en su niñez, hizo que una ola de emociones lo golpeara de inmediato. Recordaba cuando su niñera le había contado sobre los monstruos debajo de la cama, explicándole que eran solo su imaginación. Ella siempre encontraba la manera de calmarlo. Aquellos momentos parecían tan lejanos, tan ajenos a la vida que llevaba ahora. «¿Qué ha pasado?», preguntó Javier, casi sin darse cuenta de que las palabras salían de su boca. La mujer levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y aceptación, como si ya hubiera dejado de esperar una solución a su situación. «La vida, Javier. La vida a veces no es tan amable, ya sabes», respondió en voz baja. Su tono de voz se quebró ligeramente, pero no permitió que las lágrimas invadieran sus ojos. Había aprendido a sobrevivir sin llanto, sin quejarse. «¿Por qué? ¿Por qué acabaste aquí?», preguntó Javier, como si esas palabras pudieran devolverle algo de la estabilidad que él sentía que le había arrebatado. La mujer suspiró y cerró los ojos por un momento, recordando quizás un tiempo mucho más lejano, uno en el que su vida era más sencilla, más llena de esperanza. El tiempo no perdona. Las circunstancias cambiaron. Ya no fui necesaria, y el mundo me dejó atrás. Nadie se acuerda de mí, Javier. Los que tienen poder, los que tienen dinero,
No se acuerdan de los que están al fondo, en las sombras. Pero yo ya no espero nada. Estoy aquí porque, en algún momento, alguien debe pagar el precio por todo lo que se olvida. Las palabras de la mujer resonaron en la mente de Javier como un eco que no podía silenciarse. Había algo desgarrador en su declaración, algo que le hacía cuestionar su propia vida, sus logros y sus decisiones. ¿Cómo había llegado a un punto en el que había olvidado a alguien que había sido tan esencial en su vida? ¿Cómo había permitido que una persona que había sido parte de su infancia terminara en la calle, sin que él hiciera nada por ella? Javier sentía un remordimiento profundo, una sensación de impotencia que le hacía el corazón pesado. Pero la mujer no parecía buscar lástima ni compasión. De hecho, su mirada, aunque cansada, también reflejaba una extraña paz. No me siento mal, dijo con una calma que sorprendió a Javier. No necesito que me sientas lástima, Javier. He aprendido a vivir con esto. He aprendido a encontrar mi paz aquí, en este lugar, rodeada de lo que otros consideran lo peor. Porque, al final, lo que realmente importa es la paz interna, la paz que uno puede encontrar, incluso en los momentos más oscuros. Javier, por primera vez en mucho tiempo, se sintió conmovido de una manera profunda. En medio de su vida llena de poder, discursos y lucha por alcanzar sus metas, no había pensado en lo que realmente importaba, las personas que lo habían apoyado, las conexiones humanas, el simple acto de recordar y devolver. La niñera, la mujer que alguna vez le había enseñado tanto sin saberlo, había llegado a él en el momento más inesperado, pero más necesario. En un impulso, Javier se agachó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Voy a hacer algo por ti, dijo con una voz firme, pero con un toque de vulnerabilidad. La mujer lo miró sin sorpresa, como si ya hubiera escuchado esas palabras antes, de otras personas que prometían hacer el bien, pero que luego se olvidaban. Pero Javier no se detendría allí. Sabía que su encuentro no era una casualidad. Era un llamado a actuar, un recordatorio de lo que realmente importaba. Javier miró a la mujer detenidamente, tratando de captar la esencia de su mirada y de su presencia, como si intentara comprender la verdadera historia que se ocultaba detrás de sus ojos. Sentía que había una oportunidad para corregir el pasado, para hacer algo que no solo le devolviera el favor que le debía, sino que también fuera una forma de redención personal. No podía dejarla allí, en la calle, sin hacer nada. Había algo que había aprendido a lo largo de su vida: las segundas oportunidades no siempre llegan, y si las dejas pasar, podrías arrepentirte por siempre. Déjame ayudarte, dijo con decisión, mientras extendía su mano hacia ella. La mujer, al principio, se quedó paralizada. Sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sabía lo que era vivir en la calle, sabía lo que era perder todo, pero también sabía que las promesas a menudo no se cumplían. Durante años había aprendido a desconfiar de las palabras de quienes se cruzaban en su camino. Había visto tantas personas ofrecer ayuda y luego dar la espalda. No sabía si creer en él. ¿Por qué deberías ayudarme?, preguntó ella, con un tono que no era ni desafiante ni esperanzado, solo curioso, como si se tratara de una pregunta que se había repetido en su cabeza demasiadas veces. No tengo nada que ofrecerte, ni siquiera un agradecimiento genuino. El mundo ya me olvidó, y lo acepté. Javier, en cambio, no vaciló. No me importa lo que pienses. Lo único que sé es que no puedo seguir mirando a una persona que fue parte de mi vida y dejarla caer al olvido. Lo que pasó no se puede cambiar, pero lo que hagas ahora puede ser distinto. Te lo prometo, voy a ayudarte. Un silencio pesado se posó entre ellos mientras la mujer analizaba sus palabras. La gente que llega a la vida de una persona suele tener diferentes razones, pero cuando uno decide hacer un cambio real, no depende de la razón que lo motiva. Javier no solo sentía lástima por ella, sino que también sentía la necesidad de hacer lo correcto. Este reencuentro, por alguna razón, había marcado un antes y un después en su vida. La mujer había sido quien lo cuidó cuando más lo necesitaba, y ahora era él quien debía cuidarla. Finalmente, ella levantó la cabeza y lo miró fijamente, con una expresión que parecía ser una mezcla de resignación y aceptación. Está bien, dijo en voz baja, pero solo porque veo que realmente lo dices en serio. Pero, ¿cómo me vas a ayudar? No tienes ni idea de lo que se necesita para salir de aquí. Javier sonrió suavemente. Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Al principio, el plan de Javier no fue complicado, pero en su mente había una gran claridad. Sabía que no podía simplemente ofrecerle un lugar donde quedarse o darle dinero. No, la ayuda real tenía que ser más profunda, más transformadora.
Tenía que ayudarla a recuperar su dignidad, a sentir que podía volver a ser parte de la sociedad. No iba a ser un proceso fácil, pero Javier estaba dispuesto a dar el primer paso. Estaba dispuesto a poner en marcha todo lo que tenía a su alcance para cambiar la vida de esta mujer. Lo primero que hizo fue llamar a su asistente, a quien no había visto en días. Necesitaba que ella le ayudara a organizar todo lo necesario para dar el primer paso, encontrarle un lugar donde vivir, una comida caliente, y la ayuda psicológica que tan claramente necesitaba. También iba a buscar la forma de que ella pudiera recuperar su autoestima y su propósito. Era fundamental que ella no se sintiera como una carga, sino como alguien capaz de rehacer su vida. La mujer lo observaba en silencio mientras él hablaba con su asistente por teléfono. Javier estaba decidido, pero sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino. Después de cortar la llamada, Javier miró a la mujer. Mañana te llevaré a un lugar donde podrás descansar, comer algo decente y empezar de nuevo. Pero esto no será solo un refugio. Quiero que te sientas capaz de volver a ser quien fuiste antes de todo esto. Tienes una vida por delante, y no pienso dejarte perderla. La mujer, aunque aún desconfiada, podía ver en sus ojos algo genuino. No era solo un acto de caridad. Javier no la veía como una causa perdida. La veía como alguien que podía cambiar, alguien que podía empezar una nueva historia. Las palabras de Javier le hicieron pensar en lo que podría ser posible si le daba una oportunidad, si aceptaba su ayuda. Pero también sabía que confiar de nuevo en alguien, después de tantas decepciones, no sería fácil. ¿Por qué me haces esto?, preguntó la mujer, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. Javier la miró fijamente y respondió con una sonrisa tranquila, porque te debo mucho más de lo que imaginas, y quiero asegurarme de que no solo tú, sino también yo, podamos encontrar paz en este reencuentro. Aunque sus palabras eran sencillas, tenían una carga emocional tan profunda que la mujer no pudo más que asentir lentamente, sin poder articular una respuesta clara. La tensión en el aire disminuyó, y por primera vez en mucho tiempo, ella sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Un pequeño destello de algo que había creído perdido. Al día siguiente, Javier cumplió con su promesa. La llevó a un hotel que no solo le ofreció una cama caliente, sino también la seguridad de saber que al menos por un tiempo, no tendría que vivir con el miedo constante de la calle. La mujer se dejó llevar, sabiendo que esta oportunidad era única. Sin embargo, dentro de sí, había una voz que le advertía que no se hiciera demasiadas ilusiones. Después de todo, las promesas de los demás se desvanecían con el tiempo. No sabía si ella podría soportar el proceso de reconstrucción. Pero algo en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. El tiempo comenzó a pasar rápidamente. Javier no había subestimado lo que implicaba ayudar a alguien a salir de la calle. Era un proceso largo, lleno de altibajos, y la mujer, a quien ahora llamaba Marta, tuvo que enfrentarse a sus propios demonios. A pesar de la ayuda que le brindaba, las viejas cicatrices, las heridas del alma que la vida en la calle le había dejado, no desaparecían de la noche a la mañana. Javier lo sabía, pero también entendía que no podía rendirse. Este era su compromiso, su oportunidad de hacer algo más allá de sí mismo. En los primeros días, Marta permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. No le hablaba mucho, no le hacía preguntas. Estaba agradecida por lo que Javier había hecho por ella, pero aún se mantenía distante. Había aprendido a protegerse, a no mostrar vulnerabilidad ante los demás, y la idea de aceptar ayuda no era algo que viniera fácilmente para ella. Cada vez que Javier le ofrecía apoyo o sugería un paso adelante, Marta se retraía, como si temiera que todo fuera demasiado bueno para ser cierto. Una tarde, mientras Javier estaba revisando unos documentos en su oficina, Marta apareció en la puerta, su rostro más suave que en los días anteriores, pero aún marcando una línea de incertidumbre en sus ojos. ¿Qué pasa si no soy capaz de salir de esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué pasa si este es el final de mi historia? Ya he fallado tanto, tal vez no haya un futuro para mí. Javier dejó lo que estaba haciendo y se levantó para acercarse a ella. No era un discurso elaborado lo que ella necesitaba, no era una respuesta que solucionara todo de inmediato, sino algo más. Algo simple, pero poderoso, la comprensión. No estoy pidiendo que lo hagas todo perfecto, Marta. Lo que pido es que sigas adelante, un paso a la vez. Aquí no hay fracasos. Solo lecciones. Si hoy no puedes, mañana lo intentarás de nuevo, y así hasta que, sin darte cuenta, te habrás levantado más fuerte que antes. Ella lo miró durante un largo momento,
como si estuviera analizando sus palabras. Finalmente, sus ojos se suavizaron y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió ligeramente. Tal vez sí pueda. Pero esa chispa de esperanza no duró mucho, porque al día siguiente, cuando Javier fue a recogerla para llevarla a una terapia de grupo, Marta ya había desaparecido. El hotel en el que se alojaba estaba vacío, sin una señal de ella. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que esto podía pasar, que las dudas y los miedos podían llevarla a escapar antes de enfrentar su propio proceso. El teléfono de Marta estaba apagado. No respondió a sus mensajes ni a sus llamadas. Javier sintió que algo dentro de él se quebraba. Había creído en ella, había apostado por ella. Había decidido que no se dejaría llevar por el miedo, pero ahora sentía que el futuro de Marta se desvanecía nuevamente, como tantos otros momentos que había intentado cambiar en su vida. Pasaron 2 días sin saber nada de ella. Javier no podía quedarse de brazos cruzados, así que decidió hacer lo que sabía hacer mejor, ir a buscarla. Recorría las calles, preguntando a la gente que encontraba en el camino. Nadie sabía nada. Los días de incertidumbre lo consumían. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que ella, por más que quisiera huir, necesitaba la ayuda. Lo que no sabía era si podría alcanzarla a tiempo. Finalmente, después de una semana de búsqueda incansable, Javier la encontró en un pequeño café en una esquina olvidada de la ciudad. Marta no lo vio llegar, estaba sentada en una mesa, mirando al vacío, con una taza de café fría frente a ella. Parecía exhausta, como si hubiera estado buscando algo en su interior que no sabía cómo encontrar. Javier se acercó con cautela, sin querer asustarla. Marta, dijo con voz suave, pero firme. No te escaparás de esto. Estuve buscándote porque me importas, porque creo en ti. Si tienes miedo, te ayudo a enfrentarlo. Pero no vas a lograrlo sola. Ella levantó la vista y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. ¿Por qué? ¿Por qué me sigues buscando? No soy nadie, no merezco que te preocupes por mí. Javier se sentó frente a ella. Porque eres alguien, Marta. Eres mucho más que lo que ves en el espejo. Tienes una historia que aún no has terminado de escribir. Y, aunque sé que no será fácil, quiero estar ahí para que sigas escribiéndola. Marta no pudo contener más las lágrimas. Un torrente de emociones se desbordó en ese momento. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo comenzó a salir a la superficie. Las palabras de Javier eran lo que necesitaba para comprender que aún podía encontrar un camino, que su vida no se había acabado. Lo intentaré, dijo finalmente, con voz quebrada, pero decidida. Lo haré, Javier. Y, por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que su vida podía tener un nuevo comienzo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de esfuerzos y emociones, pero también de pequeños avances que hicieron que la esperanza floreciera. Marta empezó a asistir a las terapias grupales que Javier había organizado, aunque al principio se mostraba recelosa y desconfiada. No era fácil para ella abrir su corazón a extraños, mucho menos compartir su dolor y su historia. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Cada una de las personas en el grupo tenía sus propias cicatrices, sus propios miedos, pero todos compartían una cosa en común, el deseo de salir adelante. Javier la acompañaba en muchas de esas sesiones, siempre presente, siempre apoyando, sin presionar ni juzgar. Ella comenzaba a sentir que, por primera vez, alguien realmente creía en su capacidad de cambiar. Las palabras de Javier se repetían en su mente, no hay fracasos, solo lecciones. Aunque en algunos momentos la tentación de rendirse la invadía, Marta aprendió a usar esas palabras como anclas para mantener su estabilidad cuando el mar de emociones comenzaba a desbordarla. Pero lo más significativo fue cuando Marta decidió dar un paso importante por sí misma. En un pequeño acto de valentía, aceptó una oferta que Javier le había hecho semanas antes, comenzar a trabajar en el centro de apoyo a personas sin hogar que él había fundado. Al principio, Marta dudaba, no sentía que fuera capaz. Sin embargo, Javier la ayudó a ver que no solo tenía el derecho a reconstruir su vida, sino que también poseía una fuerza interna capaz de transformar a otros. A medida que comenzó a ayudar a otras personas en situaciones similares a las suyas, Marta descubrió una fuente de poder que no sabía que tenía. La primera vez que trabajó directamente con alguien, se encontró con un joven llamado Lucas. Él era un chico que había caído en las calles debido a una adicción, y sus ojos reflejaban una desesperación que Marta había conocido bien.
En el momento en que Marta se acercó a él, su rostro mostraba una mezcla de frustración y rabia. ¿Y qué me vas a decir tú?, le preguntó, levantando la mirada con un aire de desafío. ¿Cómo vas a ayudarme? Mira dónde estoy. ¿De qué sirve que alguien venga y me dé charla si no puedo salir de este agujero? Marta, sin saber de dónde sacó las palabras, se sentó a su lado. No te voy a decir lo que tienes que hacer. Solo quiero que sepas que lo que estás viviendo no te define. Yo estuve ahí. Estuve en ese mismo lugar, sintiéndome atrapada y creyendo que no había salida. Pero aquí estoy, y estoy luchando. Si yo pude, tú también puedes. Lucas la miró en silencio. El desafío en sus ojos comenzó a desvanecerse, aunque aún había un atisbo de incredulidad. Marta no insistió más. Sabía que las palabras a veces no eran suficientes, pero su presencia, su voluntad de ayudar, podía ser el primer paso en el camino hacia la esperanza. Al día siguiente, Marta volvió a ver a Lucas en el centro. Esta vez, él le sonrió. No era una sonrisa plena, pero era un comienzo. En ese pequeño acto, Marta encontró la confirmación de que su lucha había valido la pena. Ayudar a otros le daba fuerzas para seguir adelante. Fue un recordatorio constante de que, al sanar a los demás, también sanaba a sí misma. Esta era la verdadera redención, la que no solo transformaba su vida, sino que también ofrecía una posibilidad de cambio a los demás. Mientras Marta seguía trabajando en el centro, Javier no podía evitar observarla desde la distancia, sintiendo una profunda satisfacción por lo que había logrado. El viaje de Marta había sido largo, pero la mujer que tenía frente a él no era la misma que había encontrado en la calle semanas antes. Había transformado su dolor en un faro de esperanza para los demás. Ahora, su vida tenía un propósito renovado. No solo estaba reconstruyendo su propio ser, sino que también se estaba convirtiendo en un modelo de esperanza para aquellos que pensaban que ya no había oportunidad. La transformación de Marta era una inspiración no solo para aquellos que compartían su lucha, sino también para Javier. Había aprendido a no subestimar el poder de la resiliencia humana, ni el impacto de la ayuda desinteresada. Con el tiempo, Marta comenzó a hablar en público sobre su experiencia. A veces, daba charlas en escuelas o en centros comunitarios, compartiendo su historia de superación y enseñando a otros que el cambio era posible. Javier estaba a su lado en muchos de esos momentos, observando cómo la mujer que había conocido en la calle se transformaba en una verdadera fuente de inspiración. Ella ya no era la persona que vivía en las sombras de la desesperación. Ahora, Marta caminaba con la cabeza en alto, con la convicción de que no había nada que no pudiera enfrentar. Había encontrado su lugar en el mundo, no por casualidad, sino por su propio esfuerzo, y por la ayuda que recibió cuando decidió no rendirse. El día que Marta dio su última charla en el centro comunitario fue el punto culminante de su viaje, un momento que consolidó todo lo que había logrado. El público estaba compuesto principalmente por personas que atravesaban situaciones difíciles, jóvenes que habían sufrido el rechazo social, adultos mayores que luchaban contra la soledad, y muchas personas que, al igual que ella, habían sentido que el sistema no les ofrecía una oportunidad. Sin embargo, al ver a Marta hablar, se dieron cuenta de que aún había esperanza. Ese día, al subir al escenario, Marta miró a la audiencia con una mezcla de nerviosismo y gratitud. Recordó los días en que había estado perdida, los momentos en que sentía que su vida no tenía rumbo, y cómo, finalmente, una mano amiga le había tendido la oportunidad de volver a empezar. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba ligeramente, pero las palabras fluían con fuerza y claridad. Hoy estoy aquí gracias a la ayuda de quienes no me juzgaron, quienes me dieron la oportunidad de ser más que mi pasado. Gracias a todos los que me dieron una razón para seguir luchando. No me considero una heroína, pero sé que hoy, después de todo lo que he vivido, puedo mirar a cada uno de ustedes y decir, no están solos. La sala estaba en silencio. Marta hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente. Al mirar a los ojos de las personas que la escuchaban, podía ver en sus rostros un reflejo de lo que había sentido ella misma años atrás, incertidumbre, miedo, pero también una chispa de esperanza. Yo estuve en la calle, sin un rumbo claro. No sabía si merecía una segunda oportunidad. Me sentía invisible, como si mi existencia no tuviera valor. Pero aprendí algo muy valioso, el valor no viene del lugar donde estamos, ni de lo que hemos hecho. El valor viene de la capacidad de levantarnos, de la decisión que tomamos cada día de no rendirnos. Y créanme, todos tienen esa capacidad dentro de sí. En ese momento, Marta hizo una breve pausa para recuperar el aliento.
Sentía una gran emoción, pero también una paz interna que nunca había conocido antes. Cuando terminó su charla, los aplausos fueron más fuertes de lo que había imaginado. Había tocado algo profundo en cada uno de ellos, algo que iba más allá de las palabras. Marta no solo había compartido su historia, había encendido una luz en cada corazón presente. Al bajar del escenario, Javier la esperaba con una sonrisa cálida. No había palabras para describir lo que ambos sentían en ese momento. Sin decir nada, Marta lo abrazó. Era un abrazo cargado de gratitud, de admiración y de un respeto mutuo que solo puede surgir cuando dos personas han compartido un viaje tan transformador. Lo lograste, Marta, dijo Javier, su voz llena de emoción. Lo lograste. Marta no respondía con palabras, pero sus ojos brillaban con la certeza de que, aunque el camino no había sido fácil, había valido la pena. Aquella mujer que había conocido a Javier en las calles, con el corazón roto y el alma perdida, ahora se encontraba en una posición donde podía dar a otros lo que ella había recibido, esperanza, ayuda, y sobre todo, la confianza de que todos pueden encontrar una manera de reconstruir su vida. Esa noche, Marta se quedó sola en su departamento, reflexionando sobre todo lo que había vivido. Pensaba en sus días más oscuros, en el tiempo en que sentía que nada podía salvarla, pero también en los momentos en que encontró la fuerza de cambiar, de reconstruir su destino. Y ahora, con el apoyo de Javier y con las puertas que se le abrían, comprendía que su historia de superación no solo había transformado su vida, sino que había dado un ejemplo palpable de lo que era posible cuando alguien se atrevía a creer en uno mismo. En ese instante, Marta comprendió lo que realmente significaba la redención. No era solo la reconstrucción de su vida, sino la capacidad de inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuando ayudó a Lucas a dar su primer paso hacia la recuperación, ella sabía que el círculo de transformación había comenzado. Cada historia de lucha, cada momento de superación, se multiplicaba al darlo a los demás. Y eso, para ella, era el propósito más grande, ayudar a otros a encontrar la luz en sus propios momentos de oscuridad. Esa noche, al cerrar los ojos para dormir, Marta sintió una paz profunda, una paz que solo puede venir cuando uno sabe que ha encontrado su lugar en el mundo, no solo para sanar a sí mismo, sino para sanar a los demás.